Jin y Hobie subieron varias fotos en Instagram donde aparecen junto a Jimin, mientras que Taehyung también compartió fotos y un video en los que sale con Jungkook. Algo que muchos notaron es que estas imágenes no son de París, sino de los días que pasaron en Alemania. Se nota que disfrutaron muchísimo ese tiempo juntos, salieron a comer, compartieron momentos tranquilos y por lo que muestran las publicaciones, todos parecían estar pasándola de maravilla. Jimin, en especial, se veía muy feliz en cada una de las fotos, sonriendo de una manera muy natural y disfrutando del momento con los miembros. Pero, como siempre pasa cuando hablamos de nuestro Jikook, hubo un detalle que no tardó en llamar la atención de muchos fans. En una de las fotos que subió Hobie, si observamos bien, Jimin lleva puesta una polera negra que le queda un poquito grande. Y ahí fue cuando varios recordaron que ya habíamos visto una muy parecida, o incluso aparentemente la misma, en Jungkook. La diferencia es que a Jungkook esa prenda le queda mucho más ajustada a su cuerpo, mientras que en Jimin se ve bastante más holgada. Esa diferencia de talla es justamente lo que hace que muchos reconozcan cuando ambos llevan prendas similares, porque normalmente Jimin suele usar una talla un poco más grande que Jungkook. Y claro, enseguida comenzaron los comentarios. Hay fans que creen que simplemente compraron el mismo modelo porque les gustó, mientras que otros se divierten imaginando que otra vez coincidieron al momento de ir de compras y terminaron eligiendo prácticamente la misma ropa para combinar. Son esas pequeñas coincidencias que siempre generan conversación dentro del fandom y que hacen que la gente vuelva a revisar fotos antiguas para comparar detalles. Recordemos que no sería la primera vez que los fans encuentran prendas muy parecidas entre los dos. Con el paso de los años han aparecido varias sudaderas, gorras, zapatillas, accesorios e incluso camisetas que han dado mucho de qué hablar. Algunas veces podría tratarse simplemente de ropa del mismo estilo o de marcas que ambos usan con frecuencia, mientras que en otras ocasiones las coincidencias son tan llamativas que terminan convirtiéndose en uno de los temas favoritos para comentar entre ARMY. Al final, nadie puede asegurar por qué ambos terminan usando prendas tan similares, pero ese tipo de detalles siempre despierta la curiosidad del fandom. Ya sea porque comparten gustos al vestir, porque coincidieron comprando ropa o porque simplemente eligieron el mismo diseño, estas pequeñas coincidencias hacen que muchos fans recuerden otros momentos parecidos y vuelvan a disfrutar buscando esos detalles que tanto caracterizan al dúo. Y es precisamente por eso que cada nueva foto de Jimin o Jungkook termina siendo analizada con tanta atención, porque nunca falta algún pequeño detalle que vuelve a poner al Jikook en el centro de la conversación entre los fans. Estos últimos meses hay un tema que ha dado muchísimo de qué hablar entre los fans y que sinceramente no parece que vaya a desaparecer pronto. Y es que muchas personas han comenzado a preguntarse por qué Jungkook prácticamente no está usando polos de manga corta como antes. Si nos ponemos a mirar las fotos, videos, ensayos, conciertos y publicaciones recientes, es verdad que la mayoría de las veces lo vemos usando mangas largas, casacas, sudaderas o ropa que cubre gran parte de sus brazos. Y claro, como siempre pasa en Internet, cuando algo cambia aunque sea un poco, inmediatamente empiezan las teorías. La teoría más repetida durante los últimos meses tiene relación con aquellos rumores de supuesto noviazgo con una integrante de aespa. Rumores que, por cierto, jamás fueron confirmados oficialmente por ninguna de las partes.
Sin embargo, eso no impidió que muchas personas comenzaran a construir toda una historia alrededor de esa supuesta relación. Según quienes creen en esa teoría, ambos compartirían un tatuaje de pareja, y precisamente por eso Jungkook estaría evitando mostrar uno de sus brazos. Y aquí es donde la historia se vuelve bastante curiosa, porque muchas personas hablan de este supuesto tatuaje como si realmente te lo hubieran visto claramente, cuando en realidad todo comenzó por interpretaciones de imágenes borrosas, capturas de pantalla y momentos específicos de videos donde supuestamente se veía algo en el brazo de Jungkook. Lo que más me llama la atención es que muchas veces dicen que antes Jungkook mostraba sus brazos sin problema. Pero cuando uno les pregunta exactamente a qué se refieren con antes, normalmente hablan del periodo previo al servicio militar. Porque según esta teoría, Jungkook se habría hecho ese supuesto tatuaje mientras estaba cumpliendo con el servicio militar. Y sinceramente, cuando uno analiza esa parte de la historia, es donde empiezan a surgir muchas dudas. Porque pensemos un momento de manera lógica. ¿En qué momento exactamente se habría hecho ese tatuaje? ¿Mientras cumplía con todas sus responsabilidades militares? ¿Mientras seguía las normas y horarios correspondientes? ¿Mientras tenía que realizar actividades físicas constantes? No parece algo especialmente sencillo. Un tatuaje recién hecho necesita cuidados, necesita limpieza, necesita tiempo para sanar, necesita evitar ciertas situaciones durante los primeros días. Y aunque evidentemente no conocemos cada detalle de la rutina que tenía Jungkook durante el servicio militar, la idea de que todo ocurrió exactamente en ese periodo siempre me ha parecido una de las partes más débiles de toda esta teoría. Pero la historia no termina ahí, porque todo esto realmente empezó cuando se emitieron los primeros capítulos de Are You Sure? Seguramente muchos lo recuerdan. Apenas salieron los primeros episodios, algunas personas comenzaron a compartir capturas asegurando que se podía ver un tatuaje nuevo en el brazo de Jungkook. Las imágenes empezaron a circular por todas partes. Aparecieron publicaciones con flechas, capturas con círculos rojos, videos ampliados, análisis cuadro por cuadro, comparaciones. Y durante varios días parecía que Internet entero estaba intentando resolver el supuesto misterio. Sin embargo, ocurrió algo bastante curioso. Conforme fueron saliendo más episodios del programa, volvimos a ver el brazo de Jungkook en diferentes momentos, con distintas luces, con distintos ángulos, con distinta ropa, y muchas veces ese supuesto tatuaje simplemente no aparecía. Literalmente desaparecía. Entonces comenzaron las explicaciones, que estaba cubierto, que era el ángulo, que era la iluminación, que era maquillaje, que la cámara no tenía suficiente calidad, que estaba parcialmente tapado, y así surgía una nueva explicación cada vez que el supuesto tatuaje no podía verse. Por eso siempre digo que cuando una teoría necesita demasiadas explicaciones para mantenerse viva, probablemente es porque las pruebas originales no eran tan sólidas como parecían. Ahora bien, también hay que reconocer algo. Durante esta gira, sí hemos visto a Jungkook usando ropa que cubre bastante sus brazos. Eso es cierto, no tiene sentido negar algo que cualquiera puede comprobar viendo fotos recientes. Pero también es verdad que en algunos momentos sí hemos visto parte de sus brazos descubiertos. Y curiosamente, esos momentos casi nunca son mencionados por las personas que defienden la teoría del tatuaje de pareja, porque suelen enfocarse únicamente en las imágenes que apoyan su argumento, y dejan fuera las imágenes que no lo apoyan, algo que ocurre muchísimo en Internet.
La gente encuentra una teoría. Después busca pruebas para confirmar esa teoría y termina ignorando todo lo que la contradice. Pero aquí viene la parte más reciente de toda esta historia, porque en estos últimos días apareció una teoría completamente diferente. Ahora algunas personas creen que Jungkook sí estaría ocultando uno de sus brazos, pero no por un tatuaje de pareja, sino porque tendría un tatuaje completamente nuevo. Según esta nueva versión, Jungkook habría seguido ampliando su colección de tatuajes y estaría esperando el momento adecuado para mostrar el resultado final. Por supuesto, apenas apareció esta teoría, empezaron nuevamente las capturas, los análisis y las discusiones. Todo se originó a partir de un video donde aparecen Jungkook, Hobi y Taehyung. En ese video, Jungkook lleva una prenda algo abierta y algunas personas aseguran que durante unos segundos se puede ver parte de un tatuaje nuevo. Y nuevamente comenzó el mismo proceso. Zoom, capturas, flechas, comparaciones, teorías, publicaciones virales y miles de comentarios intentando descubrir qué es exactamente lo que se ve. Ahora les voy a decir algo completamente personal. He visto ese video varias veces, muchas veces, porque quería entender exactamente qué era lo que todos estaban viendo. Y sinceramente no logro verlo. No veo ningún tatuaje nuevo, no veo ninguna línea clara, no veo ningún diseño identificable, no veo la punta de un tatuaje. No veo algo que me permita decir con seguridad, sí, definitivamente hay un tatuaje ahí. Simplemente no lo veo. Tal vez otras personas interpretan la imagen de otra manera. Y eso está bien, pero personalmente no puedo afirmar que exista un tatuaje nuevo basándome únicamente en ese video, porque estaría mintiéndome a mí misma, y tampoco sería justo presentar una suposición como si fuera un hecho. Eso no significa que crea que Jungkook jamás volverá a tatuarse. Todos sabemos cuánto le gustan los tatuajes. Forma parte de su estilo, forma parte de su imagen, forma parte de algo que siempre le ha gustado expresar. Así que no me sorprendería en absoluto que algún día aparezca con nuevos tatuajes. Pero una cosa es pensar que podría hacerse más tatuajes, y otra muy distinta es asegurar que ya existen cuando todavía no hay pruebas claras. Lo mismo ocurre con la teoría del supuesto tatuaje de pareja. Personalmente sigo sin creer en ella. No porque quiera creer o dejar de creer algo, simplemente porque hasta ahora no he visto pruebas suficientemente sólidas. Y además hay demasiadas cosas que no terminan de encajar. Especialmente cuando analizamos los tiempos, la cronología, el servicio militar, las fechas y todo el contexto en general.